No sé cuántas veces he repetido esta historia en mi cabeza antes de atreverme a decirla en voz alta. A veces todavía despierto con el mismo olor en la nariz. Papel nuevo. Café frío. Perfume caro. Y ese segundo exacto en el que un desconocido me sujetó del brazo en medio del aeropuerto y me susurró, tan cerca de mi oído que sentí su aliento tembloroso. Señora, no suba a ese vuelo. Si entra a ese avión, su vida se acaba hoy. Por un instante no entendí las palabras. O no quise entenderlas. Yo llevaba en la mano mi maleta pequeña, la que mi hija Clara había elegido por internet para que no cargara tanto peso. Llevaba también una carpeta color crema con todos mis documentos, mi pasaporte, mis medicinas, los boletos y una carta de bienvenida del hotel que ella me había impreso con letra elegante. Como si aquella escapada fuera una de esas bendiciones que llegan cuando menos se esperan. Del otro lado del vidrio, a pocos metros, vi a Clara. Estaba junto a mi yerno, Raúl, y fingía revisar algo en su teléfono. Solo que no miraba la pantalla. Miraba hacia mí. Y cuando nuestros ojos se encontraron, su cara cambió apenas un segundo. Apenas lo suficiente para que yo sintiera un frío raro en la espalda, un vacío seco en el estómago. Aquel desconocido me apretó el brazo con más fuerza. No se lo diga a ellos todavía, murmuró. Sonría. No muestre miedo. Y no tome nada de lo que le den. Quise preguntar quién era. Quise apartarme. Quise llamarle loco. Pero me quedé inmóvil, como si mi cuerpo hubiera entendido algo antes que mi mente. Y entonces vi lo peor. Mi hija, mi Clara, la niña a la que yo peiné durante años antes de ir a la fábrica, la que lloró en mis brazos cuando murió su padre, la que me juró una y otra vez que nunca me dejaría sola, alzó el teléfono. Hizo una llamada rápida, y al segundo se dio la vuelta, pálida, con la urgencia de alguien que acaba de perder el control de una situación. Fue en ese momento cuando supe que algo muy oscuro estaba ocurriendo. Y que, de alguna forma, yo estaba en el centro. Han pasado años desde entonces. Sigo sin saber cuál de las dos cosas me dolió más, la posibilidad de morir aquel día, o descubrir que la persona en la que más confiaba me había llevado hasta esa puerta con una sonrisa. A veces, cuando el silencio de mi casa se vuelve demasiado grande, vuelvo al principio. A antes del aeropuerto. A antes del miedo. A cuando yo todavía pensaba que mi hija era mi refugio y no una amenaza disfrazada de ternura. Yo me llamo Teresa. Tengo 71 años. Y durante mucho tiempo fui una mujer sencilla, de esas que no hacen ruido, no levantan la voz y creen que el amor de la familia es una ley natural, como la lluvia o el amanecer. Mi marido, Ernesto, murió cuando yo tenía 58. Se lo llevó un infarto en la cocina, de madrugada, mientras buscaba un vaso de agua. Yo todavía recuerdo el sonido. No el de la caída. El de la taza rompiéndose en el suelo. Ese sonido seco, absurdo, que parte la vida en dos. Él era un hombre callado, trabajador, de manos ásperas, de los que arreglan una puerta sin que nadie se lo pida y siempre dejan la mesa lista antes de acostarse. Yo lo amé durante 32 años. No de esa manera cursi que sale en las novelas, sino de la manera real, compartiendo cuentas, cansancio, enfermedades, silencios y domingos. Cuando murió, me quedé sola con una casa demasiado grande y con dos hijos que ya eran adultos, pero que seguían pareciéndome niños cuando los veía sufrir. Clara, mi hija menor, vivía a 40 minutos de mí con Raúl y con mi nieto Andresito, que entonces tenía 11 años. Mi hijo mayor, Daniel, se había ido a trabajar al norte hacía tiempo. Lo veía menos, pero me llamaba con más frecuencia. Clara, en cambio, pasaba por mi casa casi todos los domingos. Desde que Ernesto murió, ella se volvió mi costumbre. Yo le cocinaba su sopa de pollo favorita, la de siempre, con un poco más de cilantro porque decía que le recordaba a su infancia. Ella se sentaba en la cocina, se quitaba los zapatos y me contaba su semana. El trabajo. Andrésito. Las discusiones con Raúl. La vida. Yo le escuchaba con esa atención que solo tienen las madres viudas, porque una parte de nosotras siente que, si no nos quedamos pegadas a la voz de nuestros hijos, el mundo se nos deshace otra vez entre las manos. Clara sabía exactamente cómo abrazarme cuando yo me quedaba mirando la foto de su padre sobre el aparador. Ya pasó, mamá. Ya lo sé. No está sola. Y yo le creía. ¿Cómo no iba a creerle?
Le había dado mi vida. Le había pagado la universidad con horas extras en la textilera. Le había vendado las rodillas cuando se cayó de pequeña. Le había vendido mi anillo de bodas una vez, sin que Ernesto lo supiera, para cubrir una deuda de su primer negocio. A mí me gustaba pensar que todo lo que yo había dado había servido para algo. Que la maternidad era eso, entregar el corazón sin condiciones y confiar en que un día te lo devolverían sano. Qué ingenua fui. No me avergüenza decirlo. Me avergüenza, sí, haberlo aprendido tan tarde. Clara empezó a hablarme de un viaje un poco después de que yo cumpliera 70 años. «Te estás apagando, mamá», me dijo una tarde mientras lavábamos platos. Lo dijo con una sonrisa suave, casi cariñosa. «Necesitas salir. Ver mar. Dormir en una cama buena. Olvidarte de esta casa por una semana». Yo me reí, porque siempre me había parecido absurdo gastar dinero en viajar cuando una tenía paredes, techo y comida. ¿Y quién me va a cuidar el gato? Lo dejamos con la vecina. ¿Y tú? Yo te ayudo con todo. Raúl, que estaba en la mesa mirando su celular, levantó la cabeza apenas un segundo. Tengo unos días libres, dijo. Clara y yo ya lo hablamos. Te lo mereces. Él no solía hablarme con amabilidad. Raúl era uno de esos hombres que sonríen con los labios, pero no con los ojos. Siempre parecía estar resolviendo algo importante en su cabeza, como si el mundo le debiera dinero. No era grosero abiertamente, no. Era peor, era correcto de una manera que nunca terminaba de sentirse humana. Pero esa noche incluso él se mostró cálido. Clara me tomó las manos. Mamá, yo sé que desde que murió papá no sales casi nada. Yo quiero verte feliz. De verdad. Era una propuesta hermosa. Casi demasiado. Un viaje a Cartagena de Indias, me dijo. Una semana en un hotel frente al mar. Todo pagado. Habitación con vista al océano. Spa. Comida incluida. Hasta una sesión de fotos, bromeó Clara, para que por fin tuviera fotos bonitas y no las de siempre, con ropa de casa y cara cansada. Yo lloré. No por el viaje. Sino por el amor que creí ver detrás. Por esa sensación tan dulce, tan rara, de que mi hija quería devolverme un pedacito de la vida que yo había gastado en ella. Acepté. Y al hacerlo, creo que firmé mi primera sentencia. Desde ese momento todo empezó a parecer perfecto y, por eso mismo, inquietante. Clara insistió en llevar ella misma mis documentos para no perder nada. Me pidió que no cambiara mi rutina de medicinas. Me compró ropa nueva. Un vestido azul marino que, según ella, me hacía ver elegante y luminosa. Raúl imprimió los boletos. Andresito, mi nieto, me dijo emocionado que cuando volviera le trajera chocolate del aeropuerto. Yo sentía una mezcla extraña de gratitud y vergüenza, porque llevaba años intentando no ser una carga para nadie. Y de pronto allí estaba mi hija, tratándome como a una reina. Había pequeñas cosas que yo noté. Pero una madre siempre encuentra una forma de disculpar lo raro cuando viene envuelto en cariño. Clara empezó a hablar demasiado rápido cuando le preguntaba por detalles. A veces se iba a otra habitación a contestar llamadas y hablaba en voz baja. Raúl dejó de dejar su teléfono boca arriba sobre la mesa. Un domingo, mientras desayunábamos, escuché que mencionaban algo sobre papeles. Cuando entré a la cocina, se quedaron callados. ¿Qué papeles?, pregunté. Clara sonrió con demasiada rapidez. Cosas del viaje, mamá. Nada importante. Yo asentí. Quise creerle. Eso es lo terrible de amar a los hijos, que la sospecha entra primero por la puerta, pero el amor la sigue y la vuelve a sacar. 2 días antes de viajar, Clara me pidió que fuera al banco con ella. Solo para actualizar unas firmas. Son cosas simples, me dijo. ¿Para qué? Porque tú sabes cómo es todo ahora, mamá. Te piden documentos por cualquier cosa. Yo quiero que si pasa algo conmigo o contigo, todo esté en orden. Me pareció razonable. No supe por qué, pero ese día el aire en el banco me pareció demasiado frío. El empleado revisó nuestros documentos, sonrió, imprimió hojas y nos pidió firmar aquí y allá. Yo firmé donde Clara me indicó. En una de las páginas vi palabras que no entendí del todo: autorización, representación, beneficiario, seguro.
¿Y esto? Pregunté. Clara apoyó una mano sobre mi hombro. Es para el viaje, mamá. Para que podamos ayudarte si pasa cualquier cosa. No te preocupes. Y no me preocupé. Porque yo no quería parecer difícil. Porque me daba miedo que mi hija pensara que, de pronto, me había vuelto vieja de verdad. Porque uno envejece muchas veces más por dentro que por fuera, y la peor de esas vejeces es la desconfianza. La tarde anterior al vuelo, me acosté temprano. Recuerdo que me desperté a medianoche y vi la luz azul de la televisión encendida en la sala. Fui despacio hasta la puerta. Escuché voces. La de Clara. La de Raúl. No hablaban fuerte, pero yo sí oía la tensión. Te dije que no llamarás a esa hora, dijo ella. No me jodas, Clara. El tipo preguntó por el depósito. Baja la voz. ¿Y qué quieres que haga? Ya está todo movido. Mañana se resuelve. ¿Y si no se resuelve? Un silencio. Luego la voz de mi hija, más fría de lo que yo le conocía. Se va a resolver. Yo me quedé quieta, con la mano en el marco de la puerta. Clara, dijo Raúl. Si ella descubre. No va a descubrir nada. Yo no entendí. O mejor dicho, entendí lo suficiente como para sentir un escalofrío, pero no lo suficiente como para aceptar la verdad. Volví a la cama con el corazón golpeándome las costillas. Me dije que seguramente estaban hablando de dinero. O del hotel. O de alguna deuda menor. Cualquiera de esas explicaciones me parecía preferible a la otra posibilidad, la que mi cuerpo ya estaba empezando a nombrar en silencio. A la mañana siguiente, Clara llegó temprano. Demasiado arreglada. Demasiado perfumada. Me besó en la frente y me ayudó a ponerme el abrigo. Mírate, mamá. Estás preciosa. Yo sonreí por reflejo. Había un temblor extraño en sus dedos. Pensé que era emoción. Pensé que era cansancio. Pensé todo menos lo correcto. Nos fuimos al aeropuerto con Raúl al volante. Clara iba atrás conmigo. Me hablaba de las piscinas del hotel, del buffet, de cómo el mar en Cartagena era distinto al de las postales. Yo la escuchaba, feliz como una tonta. En un semáforo, ella me tomó la mano. ¿Estás contenta? Mucho. ¿De verdad? Sí, hija. Y ahí vi algo en su cara. Una sombra breve. Casi imperceptible. Como culpa. O miedo. Cuando llegamos al aeropuerto, me dijo que Raúl se quedaría con el coche y que ella me acompañaría hasta la puerta de embarque. Yo noté que llevaba una carpeta más delgada que la mía. No le di importancia. Nos abrazamos en la fila para documentar equipaje. Su abrazo fue demasiado fuerte. No de cariño. De urgencia. Te llamo cuando aterrices, me dijo. Claro. No te separes de tus cosas. No me separaré. Y, mamá. Sí. Me miró apenas un segundo más de lo normal. Te quiero. Sentí ganas de llorar. Porque cuando un hijo adulto te dice te quiero con esa voz, una parte de ti vuelve a tener 8 años. A veces el amor llega justo antes de la ruina. Eso no lo aprendí en libros. Lo aprendí en aquel mostrador. Me senté en una cafetería mientras esperábamos el abordaje. Clara fue al baño. Raúl ya no estaba, había salido a estacionar bien. Yo me quedé sola, con mi café intacto y con la garganta cerrada por una emoción tonta y dulce. Entonces el desconocido apareció. No sé de dónde salió. Tal vez de la mesa de al lado. Tal vez de una puerta. Tal vez de mi destino. Era un hombre de unos 60 años, alto, con traje oscuro y ojeras de no dormir. No parecía un loco. No parecía un ladrón. Parecía, más bien, alguien cansado hasta los huesos, alguien que ya había visto algo demasiado malo y se encontraba en el último segundo antes de decidir hablar. Se inclinó hacia mí con naturalidad. Señora Teresa, ¿verdad? Yo lo miré sin entender. ¿Quién es usted? Él no respondió de inmediato. Sacó del bolsillo interno de su saco una hoja doblada. La dejó sobre la mesa, pero no la empujó hacia mí. Solo la dejó allí, como si quemara. No la saqué yo, dijo.
La dejaron para usted hace 20 minutos en el mostrador de información. Yo fruncí el ceño. No conozco a nadie aquí. Él tragó saliva. Yo tampoco la conocía a usted. Hasta que vi el nombre. Yo bajé la vista. En la hoja había una copia borrosa de algo que me dejó helada. Era una autorización firmada con mi nombre. Solo que no era mi firma. Era una imitación. Muy buena. Demasiado buena. No entiendo, susurré. Le están haciendo un montaje, señora. Sentí que el aire se volvía pesado. ¿Qué está diciendo? Él miró alrededor antes de hablar. Su hija y su yerno no la están llevando de vacaciones. Yo me quedé inmóvil. Eso no es verdad. Escúcheme. Me habló con una calma desesperada. Dijo que había visto a Clara ese mismo día, hablando con una mujer del área de conexiones internacionales. Dijo que ella había preguntado por un destino distinto del que me habían dicho. Dijo que había reservas internas en un hotel de paso en Cartagena, no en el resort de lujo que me prometieron. Dijo, y esto fue lo que más miedo me dio, que había una solicitud médica anexada a mi nombre. Una evaluación. Un traslado privado. Una notificación de riesgo cognitivo. Yo no entendía todos los términos. Pero entendía la intención. Lo miré como si estuviera hablando en otro idioma. Eso es imposible. Ojalá lo fuera. Mi hija no haría eso. Él soltó una risa seca, triste. Señora, yo ya había familias peores que esta. No la suba a ese vuelo. Yo quería levantarme y correr hacia Clara. Quería gritarle que todo era una locura. Pero entonces vi que, en la hoja, junto a la autorización, había un número de cuenta. La mía. Y una transferencia reciente. 3 movimientos grandes. Todos hacia una cuenta que no reconocía. ¿Qué es esto? Pregunté con la voz rota. ¿Reconoce usted la firma del segundo documento? La miré. Era un poder notarial. Mi nombre. Mi documento. Mi casa. Mi pensión. Mi cuenta bancaria. Me llevaron semanas después a entender lo que mi cuerpo ya sabía en ese momento. Me estaban vaciando la vida mientras me sonreían. El hombre se inclinó todavía más. No puede quedarse sola con ellos. Le van a quitar el celular, la medicación, y después van a decir que usted está confundida. Si entra en esa cadena, desaparece socialmente en 2 días. La palabra desaparece me golpeó más fuerte que cualquier otra. Y justo entonces, por el vidrio, vi a Clara regresar del baño. Cuando nos encontró sentados juntos, sonrió. Pero fue una sonrisa dura. Breve. Como un gesto ensayado. ¿Todo bien? Preguntó. Yo la miré. Fue entonces cuando por fin vi el miedo en sus ojos. No el mío. El suyo. Y entendí que ella sabía. No todo. Pero sí lo suficiente. Mamá, ¿estás bien? Insistió. El desconocido se puso de pie con una rapidez extraña. Señora, necesito que me escuche con calma. La policía del aeropuerto ya viene. ¿La policía? Clara abrió los ojos. ¿Qué está pasando aquí? Y yo, en medio de esa mesa, con el corazón a punto de romperme, tuve el impulso más humano y más estúpido de todos, defenderla. No sé, dije mirando al hombre. Usted se equivoca. Es mi hija. Clara se acercó un poco más, y vi que tenía las manos heladas. Mamá, vámonos, dijo entre dientes. No hables con desconocidos. Nunca olvidaré la expresión del hombre. No de triunfo. De dolor. Como si supiera exactamente que aquella frase iba a matarme por dentro. Su hija ya no controla esto, me dijo a mí, sin mirar a Clara. Y usted necesita dejar de protegerla. Raúl apareció entonces, y su llegada me produjo una sensación horrible, como si el aire se hubiera llenado de metal. ¿Qué pasa? Preguntó él. Su voz sonó demasiado baja. Demasiado contenida. El hombre levantó las manos, como mostrando que no quería pelear. Señor, si usted da un paso más, lo arrestan. Raúl se quedó quieto. Eso fue lo más aterrador de todo.
No preguntó por qué. No se indignó. Solo me miró con una expresión que no olvidaré jamás. No era enojo. Era cálculo. Y en ese instante, cuando vi su cara, mi mundo empezó a deshacerse. Llegó seguridad. Luego 2 policías. Yo escuché palabras sueltas. Verificación. Documento apócrifo. Reserva alterada. Notificación médica. Llamada previa. Clara empezó a llorar. Pero no como llora una hija asustada. Lloró como llora a alguien al que descubren una mentira demasiado grande. Mamá, por favor, no hagas esto, me dijo, sujetándome la mano con fuerza. No entiendes lo que está pasando. Yo la miré, casi sin reconocerla. Tú explícame. Y no pudo. Ese fue el momento exacto en que dejó de ser mi niña. No porque yo quisiera, sino porque la vi elegir el silencio. Nos llevaron a una sala privada. Raúl habló poco. Clara hablaba mucho. Yo casi no decía nada. El desconocido se presentó al fin como Héctor Larios, asesor legal de una clínica privada a la que había ayudado a denunciar fraudes con internamientos falsos y desvío de patrimonios de ancianos. No era policía. Era peor para ellos. Era alguien que ya había visto su clase de monstruo. Me explicó, despacio, que una colaboradora del aeropuerto había notado que la reserva a mi nombre tenía alteraciones inusuales. Luego revisó más cosas y encontró vínculos con una clínica externa en la costa. La clínica no era un hospital de lujo. Era una institución privada donde familias con dinero y problemas podían internar a un adulto mayor por su propio bien mientras resolvían papeles legales. En muchos casos, lo que resolvían no era la salud del paciente. Era su patrimonio. Yo seguía sin entender cómo una madre podía terminar en un lugar así a manos de su propia hija. Entonces Héctor me mostró lo peor. No una sola cosa. Varias. Primero, una póliza de seguro de vida que yo jamás había firmado. Segundo, un poder general firmado con mi nombre, pero no por mi mano. Tercero, transferencias desde mi cuenta que coincidían con pagos atrasados de la empresa de Raúl. Deudas. Muchísimas deudas. Cuarto, mensajes entre Raúl y un abogado mediocre de barrio donde se hablaba de solicitar incapacitación temporal y evitar oposición de la titular. Y quinto, algo que me dejó sin aire, un audio. No completo. Solo un fragmento. La voz de Raúl. Con la vieja fuera unas semanas, vendemos antes de que reaccione. Clara ya sabe cómo hacerlo. Nadie le va a creer si protesta. Sentí que el cuerpo se me aflojaba. No pude respirar durante varios segundos. No era el miedo. Era el derrumbe. Ese instante en el que todo lo que creías sobre tu vida cae al suelo y descubres que la realidad siempre estuvo construida sobre arena. Clara lloraba al otro lado de la mesa. Mamá, escúchame, dijo. No es como parece. Yo me reí. Me reí de verdad. Una risa rota, fea, casi sin sonido. Ah, no. Ella se secó las lágrimas de golpe. Y allí, por primera vez en mi vida, le vi la cara de adulta egoísta que había estado escondiendo debajo de mi hija. Nos iban a embargar la casa, dijo, como si esa frase pudiera explicar algo. Raúl tenía un problema enorme. Yo intenté arreglarlo, pero no había otra salida. ¿Entonces me querías encerrar? No. Su voz subió por primera vez. Quería protegerte. ¿Protegiéndome de qué? De ti. Se quedó callada. Y ese silencio lo dijo todo. Raúl dio un paso adelante. Y Teresa, no exageres. Nadie quería hacerte daño. ¿Me pusieron un seguro de vida a mi nombre y un poder falso para salvarme? Él no respondió. Ese silencio también lo dijo todo. Entonces Clara se quebró de una forma que todavía me persigue. No fue remordimiento. Fue desesperación. Tú no entiendes cómo vivimos estos meses, dijo. No dormíamos. Raúl debía dinero. Muchísimo. Había gente presionando. Yo solo quería ganar tiempo. ¿Con mi vida? Con tu tranquilidad. Yo sentí que algo muy viejo y muy tierno se moría dentro de mí. No la madre.
La idea que yo tenía de mi hija. La niña que me decía que nunca me dejaría sola. La joven que, cuando murió su padre, dormía conmigo porque le daba miedo oír el viento. La mujer que me llevaba sopa cuando yo enfermaba. Todo eso estaba allí, delante de mí, mezclado con una traición tan grande que casi parecía ficción. ¿Y Andrésito? Pregunté de pronto. Clara bajó los ojos. Ese detalle me rompió más que todo lo anterior. Porque entendí que mi nieto también había sido usado. O peor. Había sido protegido de la verdad mientras yo era empujada al borde. Esa noche no me llevaron a la clínica. La policía me acompañó a mi casa. Héctor insistió. Había suficiente para abrir una investigación por fraude, falsificación, coacción y tentativa de internamiento ilegal. ¿Tentativa de internamiento ilegal? La expresión me parecía monstruosa y absurda al mismo tiempo. Yo solo quería sentarme en mi silla de la cocina y no ver a nadie. Pero al llegar a casa me esperaban otras señales. La puerta del estudio estaba abierta. El cajón donde yo guardaba mis papeles importantes estaba forzado. Mi libreta de ahorros no estaba. El portarretratos de Ernesto seguía en la repisa. Y aún así la casa me pareció ajena. Como si alguien hubiera entrado no solo a robar dinero, sino a insultar mis rutinas, mis costumbres, mi memoria. La policía revisó todo. Encontraron copias de documentos. Una caja con medicamentos no prescritos para mí. Un contrato de venta preparado, sin firma final, para la casa. Y una carpeta con mi nombre escrita a mano por Raúl. Dentro había una nota que me heló la sangre. En cuanto Teresa firme la autorización, ejecutar el plan. La clínica se encarga del resto. Clara está de acuerdo. Recuerdo que me senté en el suelo de mi cocina. Sin llorar. Sin hablar. Solo sentí un silencio enorme dentro del pecho. Mi hija estaba siendo detenida en la comisaría junto con Raúl. Durante horas yo no quise escuchar nada. Me negué a verlos. Me negué a saber si ella lloraba de verdad. Me negué a pensar si estaba arrepentida. Pero a la madrugada, cuando por fin regresó la abogada de oficio que me asignaron y me explicó que Clara había pedido verme, yo me oí decir que sí. No sé por qué. Tal vez porque una madre siempre cree que todavía queda algo por salvar. La vi en una sala blanca, con el pelo desordenado, el maquillaje corrido y una tristeza que, por primera vez, parecía real. Pero ya no me conmovió. Ese es el horror más profundo de una traición, que incluso el llanto de quien te hizo daño empieza a parecerte sospechoso. Mamá, dijo ella al verme. Yo me senté frente a ella sin tocarla. ¿Cuánto tiempo llevas mintiéndome? Se mordió el labio. No fue así. No me mientas más. Cerró los ojos. Desde que Raúl empezó con las deudas, hace más de un año. Sentí un vértigo. Un año. Toda mi paciencia, mis visitas, mis llamadas, mi sopa, mis abrazos, mis domingos, habían coexistido con ese secreto. ¿Y el viaje? Si era un viaje. ¿A una clínica? Lloró de nuevo. Y yo no sabía cómo explicártelo. La miré fijo. De eso quiere decir que sí. No respondió. Y al no responder, confirmó todo. Ella habló después, atropellada, intentando convencerme de que la situación se les había ido de las manos. Que Raúl había empezado a recibir amenazas. Que un hombre le dijo que, si no pagaban, les quitarían la casa y el coche. Que alguien sugirió ponerme bajo resguardo temporalmente. Que luego vieron una oportunidad, vender la propiedad, saldar una parte de la deuda y dejar que yo descansara. Descansara. ¿Qué palabra tan sucia puede volverse una palabra inocente? Yo escuchaba y sentía una ira tan fría que me daba miedo. ¿Y pensaron que yo iba a perdonarte? Pregunté. Clara levantó la mirada. Eres mi madre. Precisamente. Ella se tapó la boca con una mano. No quería hacerte daño. Pero lo hiciste. Mamá. Me llevaste al aeropuerto para desaparecerme. No respondió. Eso también era una confesión. Raúl no quiso verme. Pero sí quiso negociar. Su abogado intentó presentar la situación como una medida desesperada para proteger el patrimonio familiar mientras yo atravesaba un periodo vulnerable. Vulnerable.
Yo quería arrancarle esa palabra de la boca. Porque vulnerables somos todos a los golpes de la vida. Pero solo algunos se convierten en presa de sus propios hijos. La investigación fue larga. Descubrieron que Raúl llevaba meses jugando con dinero de prestamistas y con fondos de una asociación donde trabajaba como administrador. Descubrieron firmas falsificadas en mi nombre en al menos 5 documentos. Descubrieron que el seguro de vida había sido gestionado con un médico amigo de un amigo. Descubrieron que la clínica de descanso tenía denuncias previas, pero siempre estaba un paso por delante por cambios de razón social y abogados nuevos. Y descubrieron algo que me quitó el sueño durante semanas. Clara había sido quien inició todo. No Raúl. No exactamente. Raúl había empujado. Raúl había mentido. Raúl había planificado. Pero Clara había dado la primera firma. La primera puerta. La primera pequeña rendija por donde entró el monstruo. Cuando lo entendí, no sentí alivio. Sentí algo mucho peor. Porque hasta entonces podía odiar a Raúl como al villano obvio. Pero con Clara había una herida distinta. Más profunda. Más íntima. Era como si me hubieran arrebatado no solo la confianza, sino la idea misma de la maternidad. Yo había creído que amar a un hijo era una forma segura de estar a salvo. Ahora sabía que el amor también podía ser el pasillo por donde te llevaban al abismo. Durante días no quise comer casi nada. La casa se me hizo enorme y hostil. Andresito vino a quedarse conmigo, pero yo veía en su cara el mismo desconcierto que debió de tener la mía cuando se rompió todo. «Abuela, ¿mamá va a salir pronto?», me preguntó una noche. Yo no supe qué decirle. Ese niño, que aún olía a jabón y a sudadera recién lavada, no debía cargar con la ruina de los adultos. No lo sé, corazón, le respondí. Y esa honestidad me dolió. Porque toda mi vida había tratado de ser una mujer que daba respuestas. Aquella vez no tenía ninguna. Más tarde, cuando el niño ya dormía, saqué la caja de Ernesto. Estaba detrás de mi armario, como siempre. Dentro guardaba una carta que él me escribió pocos meses antes de morir. La abrí con manos temblorosas. En una de las líneas había puesto: si alguna vez tus hijos te fallan, no olvides que tu valor no nació de ellos. Tú existías antes de ser madre. No te dejes borrar. Leí esa frase hasta que la tinta empezó a parecerme una herida. Lloré por Ernesto. Lloré por mí. Lloré por la mujer que fui y por la que seguía intentando sostenerse. Durante el juicio, Clara nunca levantó la vista del suelo al principio. Raúl sí. Raúl me miró como si yo le hubiera arruinado la vida, no al revés. Ese fue su mayor insulto. No el dinero. No la mentira. Sino esa convicción absurda de que, si una víctima sobrevive, entonces vuelve culpable el dolor de los demás. Cuando le tocó hablar, él intentó una última jugada. Dijo que yo ya estaba confundida, que yo había aceptado el viaje con pleno consentimiento, que él solo quiso ayudarme a administrar mejor mis recursos. Entonces el fiscal puso el audio. No completo. No hizo falta. Bastaron sus propias palabras para ver cómo se le desmoronaba la cara. Con la vieja fuera unas semanas. Ese fragmento cayó en la sala como una piedra. Yo cerré los ojos. No por vergüenza. Por cansancio. Clara lloró más fuerte al oírlo. Y entonces hizo algo que no esperaba. Me miró a mí. Directamente. Por primera vez en mucho tiempo. Perdóname, dijo. Lo dijo tan bajo que casi nadie lo oyó. Pero yo sí. Y fue el momento más cruel de todos. Porque una parte de mí quiso correr hacia ella. No por Raúl. No por el dinero. Sino por los años previos. Por el niño que fue. Por la hija que yo había conocido antes de esta ruina. Sin embargo, no me levanté. No lloré. No la perdoné. Solo la miré y entendí que el perdón, a veces, no es una virtud. A veces es una deuda que el corazón no puede pagar. La sentencia llegó meses después. Raúl recibió años de cárcel por fraude, falsificación y tentativa de apropiación patrimonial mediante coacción. La clínica fue clausurada en parte. Hubo más casos. Más ancianos. Más historias sucias que yo apenas pude leer sin enfermarme.
Clara recibió una pena menor por colaboración y falsificación parcial, además de una orden de alejamiento temporal respecto de mí mientras se resolvía la custodia legal de Andresito. Cuando me dijeron eso, no sentí victoria. Sentí duelo. Porque en esa frase se había acabado de morir una hija. No una persona viva, sino la versión de ella que yo seguía intentando recordar. Durante un tiempo no contesté sus cartas. Sí, me escribió. No muchas. Primero unas cuantas líneas llenas de culpa y justificaciones. Después, con el paso de los meses, cartas más simples. Menos defensa. Más vacío. En una de ellas me escribió. Sé que no puedo arreglarlo. Solo quería que supieras que nunca dejé de quererte. La guardé sin responder. No porque quisiera castigarla, sino porque ya no sabía qué hacer con ese amor. No me alcanzaba para volver al pasado. No me servía para olvidar. Y tampoco quería volverme una mujer de piedra. Así que hice lo único que pude hacer. Seguir viva. No fue heroico. Fue lento. Y fue feo. Hubo días en que no me levantaba de la cama. Días en que la voz de Clara me venía de golpe al oído, como si todavía estuviera en la cocina pidiéndome la sal. Días en que soñaba con el aeropuerto y despertaba sudando. Días en que temía que cualquiera que llamara a mi puerta viniera a quitarme algo más. Pero poco a poco fui recuperando rutinas nuevas. Volví a regar las plantas. Volví a preparar café a mi hora. Volví a abrir las ventanas. La casa ya no era la misma. Yo tampoco. Andresito siguió conmigo un tiempo, hasta que su padre pudo hacerse cargo de él en parte. El niño me acompañó más de lo que yo lo acompañé a él. A veces se sentaba a mi lado sin decir nada, y yo entendía que el silencio también puede ser una forma de amor cuando las palabras son demasiado pequeñas. Una tarde, meses después de todo, recibió una llamada de Clara. Me la pasó con la mano temblando. Yo la miré. El teléfono vibraba como si fuera un animal vivo. Lo sostuve un segundo. Y contesté. Mamá, dijo ella al otro lado. No lloré. No le di el gusto de escucharme quebrarme. ¿Qué quieres? Se hizo un silencio largo. Solo, saber si estás bien. Cerré los ojos. Esa pregunta, dicha demasiado tarde, tiene la crueldad de una herida limpia. Estoy viva, le respondí. Es lo único que lograron no quitarme. Se quedó callada. Yo también. Y colgué. No por odio. Por límite. Porque hay amores que no se rompen de golpe. Se rompen cuando una aprende a decir basta. Hoy vivo sola otra vez. Pero ya no de la misma manera. Antes la soledad era una falta. Ahora es una elección. No una alegre, no una fácil. Una necesaria. A veces saco la foto de Ernesto y la limpio con un paño suave. Le hablo un poco. Le cuento que sigo aquí. Que no me destruyeron del todo. Que mi hija me traicionó de una manera que todavía me quema al recordarla. Pero también le digo que sobreviví. Y que sobrevivir, después de ciertas cosas, no se parece en nada a ganar. Se parece más bien a aprender a respirar con una grieta dentro del pecho. A veces paso por el aeropuerto de camino a la ciudad y el corazón se me acelera sin permiso. Miro los mostradores, las pantallas, las filas, las maletas rodando como si cada una llevara escondida una mentira distinta. Entonces me acuerdo de Héctor. Del desconocido que me salvó. Porque sí, me salvó. No de la muerte física, quizá. O no solamente. Me salvó de desaparecer sin nombre en la historia de mi propia familia. Nunca le he agradecido lo suficiente. Solo una vez volvió a escribirme. Me mandó una nota breve, años después del juicio. Usted estuvo a un paso de perderlo todo. No olvide que sospechar a tiempo también es una forma de amor hacia uno mismo. Guardé esa frase en un cajón. Hoy entiendo que tenía razón. Durante 60 años yo amé creyendo que el sacrificio era la forma más pura de una madre. Ahora sé que también hace falta dignidad. Ahora sé que amar a la familia no significa entregarles la llave de tu ruina. Ahora sé que la ternura sin límites puede convertirse en una trampa si los demás aprenden a usarla. No odio a Clara. Ojalá pudiera decir otra cosa, algo más limpio, algo más moral.
Pero la verdad es más compleja. A veces la odio. A veces la extraño. A veces recuerdo a la niña que se dormía con la cabeza en mi hombro y siento que se me rompe otra vez la voz. Y a veces, en noches muy calladas, me permito sentir algo todavía más triste que el odio. La pena por la mujer en la que se convirtió. Porque también ella se perdió. Solo que eligió arrastrarme consigo. No sé si algún día la perdonaré. No sé si eso importa. Lo que sí sé es que yo ya no vuelvo a ser la madre que abre la puerta sin preguntar. Ya no firmo nada sin leerlo 2 veces. Ya no confundo el cariño con la obediencia. Ya no creo que la sangre garantice bondad. Y aunque ese aprendizaje me destrozó, también me devolvió algo que había olvidado por completo, mi propio nombre. Teresa. No la mamá de. No la viuda de. No la mujer que ayudó a todos. Solo Teresa. Una mujer de 71 años que una vez estuvo a punto de subir a un vuelo que la borraría de la vida. Una mujer que fue traicionada por su hija en el idioma más cruel que existe, el de la confianza. Y una mujer que, contra todo pronóstico, siguió adelante. A veces, cuando cierro los ojos, todavía veo el rostro de Clara en aquel aeropuerto. Sus manos temblorosas. Su sonrisa falsa. Su miedo escondido detrás del maquillaje. Y recuerdo la voz del extraño susurrándome que no subiera. Si no me hubiera detenido, tal vez ahora no estaría contando nada. Tal vez mi nombre sería solo un expediente. Tal vez mi casa ya no existiría. Tal vez me habrían enterrado en vida detrás de una diagnosis inventada y de una firma falsa. Pero aquí estoy. Con el corazón lleno de cicatrices. Con la memoria intacta. Con el dolor donde antes vivía la fe. Y aunque a veces todavía me sorprendo mirando la puerta como si fuera a entrar mi hija con el mismo vestido azul que le vi aquel día, ya no me derrumbo. Solo respiro. Despacio. Como quien aprende, por fin, que sobrevivir también puede ser una forma de decirle al mundo. No me borraron. No del todo.